Hola, muy buenas a todos. Muy buenas noches a todos. Sí, hoy estamos, bueno, Jorge y yo, y además tenemos un invitado, que es Cristian, que él es graduado en Relaciones Internacionales, y vamos a hablar un poquito del tema de Haití, ¿no? Porque han ocurrido muchas cosas en torno a lo de Haití, y bueno, se hizo viral que al final asesinaron al presidente, ¿no? En condiciones extrañas. Y vamos a venir a hablar un poco sobre ello porque creo que tiene mucho y, y va a despertar la curiosidad de alguno, seguramente. ¿Qué tal estás, Cristian? Pues muy buenas noches, Tomás y Jorge. Muchas gracias por haberme invitado. Muy buenas Nada, noches. gracias a ti por venir. Un placer como siempre. Podemos recapitular si quieres un poco qué es lo que ha ocurrido exactamente, Bueno, Claro, sí. cómo se dieron los hechos. sí, buena idea. Pues Y básicamente el de- 7 de julio entraron en el Palacio Presidencial de Haití un grupo, creo que eran de 24 exactamente, mercenarios colombianos, entraron e irrumpieron en el palacio y básicamente, según dicen, estaba el presidente Mois con su mujer, estaban en la cama, estaban, no sé si estarían durmiendo o qué, pero vamos, que estaba en la cama. Y lo sacaron de la cama. Bueno, no sé si lo mataron en la cama, lo sacaron, lo torturaron y lo mataron, pero hay diferentes versiones. Pero básicamente todo ronda en que estaba en la cama y que murió en su habitación. En esas circunstancias extrañas, ¿no? Porque, bueno, después se comentará un poco mejor, pero han aparecido, por ejemplo, imágenes en la morgue donde estaba el presidente justo después del asesinato y tal, y tenía unos vaqueros puestos, por ejemplo. O sea que ya es un poco raro que si lo mataron en la cama o en su dormitorio, nada más sacarlo de la cama, tuviera pantalones vaqueros, ¿no? Porque ¿para qué le iban a hacer ponerse pantalones si lo iban a matar? No. Bueno, pantalones o a lo mejor cambiarse incluso, ¿no? Si lo iban a matar. Ya están ahí un poco circunstancias extrañas que veremos muchas a lo largo de este streaming porque la verdad es un asesinato de lo más curioso y deja bastantes dudas. Después de esto se dieron, creo que fueron en total 26 detenidos y 10 prófugos. Y bueno, dentro de todo este complot, por así decirlo, están hay dentro personas tanto de Colombia como de Haití, como de Estados Unidos y de Ecuador, creo. Bueno, y de Venezuela, perdón, de Venezuela. Bueno, ya un poco explicar también, si queréis empezamos antes un poco por los antecedentes o empezamos por la noticia. Yo Creo que creo un que poco... podríamos Dime. poder empezar por los antecedentes, ¿no? Sería lo más interesante. O sea, conocer un poco qué situación se hallaba el país en este momento, por qué, qué consecuencias tiene que este hombre haya muerto, ¿no? Y eso todo se deduce a partir de lo, de lo anterior al asesinato. ¿Quieres ponerlo tú, Cristian? bueno, pues si queréis podemos empezar, efectivamente, como decís, comentando un poco acerca de la historia de Haití y bueno, básicamente de qué razones históricas llevan a este país a sufrir los problemas y la inestabilidad que está padeciendo en estas mismas fechas. No sé hasta cuántos queréis remontar, si queréis que empecemos por la misma independencia del país y de ahí vayamos hilando o Sí, fechas un más poquillo recientes. más. O sea, centrándolos más en los eventos más recientes, a lo mejor de la última década. Última década, no, perdón, del último siglo hasta ahora, porque, bueno, yo creo que los eventos más actuales son las dos últimas dictaduras que hubo y posteriormente ya la democracia, entre comillas, ¿no? Pero sí, Ujú. empezamos en la independencia, si quieres, en torno al principio del siglo XIX, ¿no? Sí, pues mira, fue justo la historia de la independencia de Haití es una de las más interesantes de toda América Latina, puesto que empezó como una revolución de los esclavos. Te estoy hablando de que a finales del siglo XVIII, en el año 1700 y muchos,
Había una población extraordinariamente grande de personas afrodescendientes que trabajaban como esclavos en el país respecto a los de europeos. Esto Ujú. era una relación de 10 a 1, de 10 afrodescendientes a un europeo. Esto, claro, conllevó a que la revolución esclavista efectivamente tuviera éxito y que en los próximos años se fuese cimentando la independencia haitiana. No sin muchos tumultos, claro, puesto que nada más conseguir su independencia de los franceses, que era la potencia colonizadora por aquel momento, pues sí que es cierto que la élite haitiana llevó a cabo un genocidio contra la población blanca del país, bastante brutal, como os podéis imaginar, y sus consiguientes efectos de esta independencia haitiana fueron, primero, que para empezar el país estuvo apenas reconocido por muy pocos países en la esfera internacional. Principalmente os puedo poner el ejemplo de Estados Unidos, que no quería reconocer al país básicamente porque Estados Unidos estaba pasando por una época de tensión esclavista. Y para colmo de males, bueno, aparte de que el país pasó por muchísima inestabilidad durante el siglo XX, también fue ocupado por Estados Unidos desde el año 1915 hasta el 1934. Por supuesto hubo matanza de civiles. Si bien es cierto que, entre otras consecuencias, también hubo algo de desarrollo en el país, se construyeron algunas carreteras, algunas infraestructuras básicas que se necesitaban, pero vamos, lo que es la primera parte del siglo XX, Haití no le sentó nada bien. Bueno, la segunda mitad del siglo XX se vino sucedida por un desarrollo que no acaba de despegar a causa de la deuda que tenía el país que pagar por su propia independencia. Y entre otros sucesos, básicamente por la inestabilidad política que se tradujo en numerosas dictaduras. Ujú. Aquí son famosos los periodos de los llamados Papa Doc y Baby Doc. No sé si os sonarán. Sí, fueron los dos últimos dictadores, por así decirlo, antes de que llegara la democracia, claro. Sí, los más llamativos, por así decirlo, ¿no? Y bueno, un periodo en el que el ejército tuvo un estuvo bastante implicado, ¿no? En lo que fue la inestabilidad, en tanto y cuanto ponía y quitaba a gobernantes según su propio interés, y que es una de las razones por las que a día de hoy Haití no tenga ejército, básicamente porque perdió su confianza en él mismo y, aunque bueno, ahora me parece que estaban intentando restablecerlo, pero sí, básicamente Haití no ha podido tener un desarrollo económico que le haya permitido asimismo tener un desarrollo social, mm, cultivar una cultura democrática, por así decirlo. Ha estado mayormente regido por gobernantes o dictatoriales o corruptos. Y bueno, así llegamos más o menos hasta el día de hoy. Un ejército haitiano sería peligroso. Bueno, básicamente, en 1990 creo que se eligió el primer presidente. Bueno, el primer presidente se eligió a través de un proceso democrático Mm, que fue Jean Bertrand, ¿no? Creo que se llamaba. Y básicamente lo echaron otra vez al siguiente año por un golpe de estado. En 1994 volvió al poder, pero esta vez fue traído con la ayuda de Estados Unidos, ¿no? Para acabar con la semidictadura que se había creado, porque claro, estaba muy precaria y no tenía una preparación adecuada. Pero vamos, básicamente eso, ¿no? Llegó en 1990 al poder a través de un periodo democrático. Poco después lo echaron, en el 94 volvió y en el 2000 fue reelegido. En este caso, lo echaron de nuevo, otra vez a través de otro golpe de Estado y actualmente está en el exilio. Y de hecho, cree que el segundo golpe de Estado
lo echó, o sea, lo provocó Estados Unidos, entre Estados Unidos y Francia, por miedo a que se perpetuara él en el poder. Y bueno, después en 2010 ocurrió el terremoto y todo lo que había, ¿no? Y en 2011 fueron elecciones que, que acabó en el poder un cantante popular de Haití. O sea, acabó en el poder un cantante. Y este cantante, pues, además vio que le llegaban todas las ayudas internacionales para ayudar para reconstruir el país después de este terremoto en 2010. Y se le acusó posteriormente de utilizar ese dinero para, bueno, de corrupto, de malversación de fondos y de quedarse el dinero, ¿no? Es que ya ves, acabar en el poder. O sea, que un presidente de un país sea un cantante popular, un poco como lo que estaba pasando ahora en Estados Unidos, ¿no? Que se presentó Kenny West. Imaginaos que hubiera ganado Kenny West, ¿no? Claro. Sí, Una un perfil persona sin ningún más. tipo de preparación política. Efectivamente, además, como bien dices, Estados Unidos sí que es cierto que intervino en el país, bueno, como lo ha hecho otras tantas veces en otras naciones del Pacífico, del Pacífico, del Caribe, perdona. Son cosas que pasan. Sí, efectivamente, mandó a los marines a reponer y quitar según lo viera. Y, y bueno, lo que dices respecto a lo del terremoto que ocurrió en el 2010, os acordaréis todos, que fue bastante calamitoso. Una de las razones por la que fuera tan destructivo para el país y cuyas consecuencias todavía arrastra Haití hasta el día de hoy, por eso creo que es merecedor de mencionarlo, es que es una característica propia de los países en desarrollo el que una alta tasa de población se concentra alrededor de la capital, porque la capital de un país siempre tiende a ser el polo económico, el lugar más rico, por así decirlo, de una nación. En este caso, claro, al haber pobreza alrededor del país, pues la gente trata de ir al lugar más rico, por así decirlo, para así tener más oportunidades, para prosperar. Ujú. Y esta fue precisamente una de las razones por las que fuera tan desastroso el terremoto, porque la gente al apiñarse, digamos, alrededor de la capital, Puerto Príncipe, claro, había un descontrol generalizado en cuanto al tipo de construcciones que se establecían, que se erigían en los suburbios de la capital. Con esto lo que quiero decir es que evidentemente no se podían seguir em, restricciones, ¿no? Que se les imponen a los arquitectos a la hora de diseñar edificios en cuanto a protección contra terremotos, en este caso, Ujú. u otros elementos naturales. ¿Qué es lo que provocó esto? Bueno, pues el terremoto, no sé si sabéis que ocurrió relativamente cerca, su epicentro estuvo bastante cerca de la capital. ¿Esto qué provocó? Pues que los efectos del mismo se sintieran más, sobre todo en esta zona empobrecida, donde una alta tasa de población se concentraba. Al haber tanta densidad de población en un sitio concreto, pues claro, esas construcciones se vinieron abajo, la gente quedó atrapada y se estima que hubo entre 200 y 300.000 muertos, lo cual es una catástrofe para un país de 11 millones de habitantes. Es como, no sé, si de una de cada 20 personas, bueno, un poco menos, pero podéis haceros una idea del calibre, ¿no? de esta situación. Ujú. Entonces, bueno, desde entonces, evidentemente, el desarrollo económico del país se vio aún más afectado. Si bien es cierto que el país ha estado recibiendo ayudas desde entonces por un valor estimado de 11.000 millones de dólares, lo cual es bastante para poder hacer avanzar a un país de este tamaño, las ayudas no siempre se han llevado a cabo de manera que beneficiaran, que estimularan, ¿no? la actividad económica de Haití. Os pongo un ejemplo si queréis. Una organización, no sé si sería Cáritas, Cruz Roja, una organización de carácter benéfico que en la capital donaba comida, ¿no? a los haitianos que lo necesitaban. Esto, según estuve leyendo, pues afectaba a los productores locales en tanto a que, si bien mm,
hacían posible que la gente comiera, lo cual es una necesidad básica. Los comerciantes locales, los pequeños emprendedores que basaban su negocio en, pues en vender comida, básicamente, veían su actividad afectada. Claro, no podían prosperar económicamente por esto. Ahora, yo no digo que esté ni bien ni mal, evidentemente dar de comer me parece Sí. que es una necesidad muy básica que está muy bien suplir, pero bueno, podéis hacer una idea más o menos de lo difícil que es para un país que está tan deprimido económicamente prosperar en estas circunstancias. Pero de hecho se consideraba incluso que tras el terremoto y la destrucción del país prácticamente por completo, iba a llegar una reestructuración que no solamente iba a ser dentro del plano, bueno, del plano estructural, ¿no? De los edificios, de las casas y todo eso, sino que iba a llegar al plano institucional, ¿no? Que iba a haber una restitución, una restauración de todo el cuerpo político, de todo el cuerpo judicial, vamos, se creía que eso era una limpieza por completo. Y ni mucho menos, Sí, ¿no? como Porque un al final, reseteo. claro, pero ni mucho menos porque al final, no sé, en el poder había llegado una persona que era incluso más corrupta que la anterior, y encima se le acusaba después, en 2015 creo que fue, ¿no? Cuando se eligió a Mois en un principio, se le acusaba de haberlo elegido a dedo, o sea, porque se hizo a través de un proceso democrático y tal, en el que ganó Mois, pero al final la oposición decía que no, ¿no? Que todas esas eh, urnas estaban amañadas, que Mois no era o sea, que no era una oposición a o sea, que no era una oposición al cantante, sino que como él no se iba a presentar, fue elegido a dedo y claro, se amañó de tal manera todas las elecciones para que él saliera, ¿no? Y la verdad es que eso es curioso, ¿no? Porque al final se hizo una investigación durante 14 meses y la conclusión fue que no, que Moïse simplemente ganó a través del poder democrático y que en ningún momento nadie manipuló las elecciones, ¿no? Bueno, después de esta, bueno, imaginaos, ¿no? Que entró en 2015 al poder y no llegó a gobernar, o sea, fue elegido, perdón, en 2015 y no entró al poder hasta 2017, 2 años después. 2 años en los que hubo un vacío importante a nivel gubernamental, a nivel de poder, en el que ya, bueno, en un país que ya de por sí estaba inestable, en el que el crimen organizado es muy importante y controla buena parte de la actividad del país. Y, y el problema es muy grande, ¿no? Pero claro, ahora Mois, él dijo que había empezado su. Bueno, ya el poder, o sea, ya el problema dinamitó, ¿no? En este momento, porque claro, ahora Mois decía que debido a todo este problema de investigación que hubo, que su gobierno ha empezado en una fecha y la oposición ya decía que era otra fecha distinta. Ahí empezó el primer problema, ¿no? De esta legislatura de Mois. Porque, además, para la oposición, Mois ya había terminado en el poder en 2020. Era al principio de. Sí, bueno, creo que acababa a finales de 2020 o principios de 2021, por ahí estaba la cosa. Y para Mois, no, acababa o este año, a finales de este año, o a principios del año 2022. Y claro, muchos de la oposición ya estaban diciendo que era una forma de perpetuarse en el poder y que no iba a hacer nuevas elecciones, sino que simplemente tenía apetito de poder, además, porque ellos defendían que había sido elegido a dedo a través, o sea, que había sido elegido a dedo por el anterior presidente, ¿no? Entonces, ahí está un poco, Martelli, por cierto, el anterior presidente. Ahí está un poco la disputa, porque ya de por sí para la oposición era prácticamente un dictador, aunque supuestamente ganó en las urnas y realmente, o sea, para mí, para haberlo llamado ya como dictador, realmente tendrían que haber esperado a que llegara realmente el final de 2021 o principio de 2022 y ver si hace elecciones, ¿no? Porque en ese momento es cuando ya realmente se ve
si esta persona tiene intereses realmente dictatoriales, o sea, de perpetuarse en el poder a través de unos... Bueno, esto es otra cosa, porque estaba haciendo decretos que se consideran ilegales, Mois, para perpetuarse en el poder durante este año 2000, bueno, lo que tenía de 2020 y este año 2021, porque él consideraba que tenía que perpetuarse en el poder porque no se le había acabado el mandato, pero sin embargo la oposición, era más generalizada, opinaba que sí, ¿no? Y le estaban forzando a que hiciera unas elecciones que él se negaba a hacer y estaba gobernando mediante unos decretos ilegales porque claro, como la oposición era tan grande no podía gobernar de ninguna manera, era imposible que algo saliera adelante dentro del Parlamento. Y de Sí, esta forma, ¿qué? Dime. no, perdona. Sigue, por favor. Bueno, y básicamente eso, que se perpetuaba en el poder mediante a golpe de decreto, ¿no? Algo que, bueno, en España ya ha pasado varias veces. No es ilegal, pero sin embargo, por ejemplo, en España se entiende que es algo que es sumamente urgente para que se haga mediante decreto y esa herramienta no se usa eh, con ese objetivo muchas veces, ¿no? Pero bueno, que más allá de eso, eh, es curioso todo esto porque, claro, al final Mois ya se estaba perpetuando en el poder a través de unos decretos que se consideraban ilegítimos, ¿no? Y además, eh, pues esto, que le quedaba poco tiempo, pero claro, ya tenía el poder, tenía toda la oposición que era bastante grande en contra de él y todo esto, y al final ha acabado en un asesinato en unas circunstancias extrañas, ¿no? Porque además son mercenarios que son colombianos en su mayoría, aunque también hay algunas personas de otras nacionalidades que ahora analizaremos más detenidamente. Pero ahí ya nos encontramos con situaciones extrañas. ¿Qué querías comentar tú, Cristian? Bueno, yo iba a decir respecto a lo que decías, ¿no? Que es lo que es ahondar un poco en la crisis política inmediatamente previa al 7 de julio, que es cuando se produce el asesinato de Moïse. Efectivamente, bueno, creo que es importante también remarcar que en Haití los periodos presidenciales duran 5 años. Ujú. Entonces, como tú bien habías dicho, aunque Moïse en principio debería haber asumido el cargo antes, no lo hace hasta el 2017 y es por eso que se produce este conflicto político, ¿no? Puesto que Moïse afirmaba que su mandato, al haber comenzado en el 17, debía acabar en el 2022. Y por eso se negó el año pasado a convocar elecciones, que es como surgió un poco el movimiento de protestas al respecto, tanto en apoyo como en contra. Sí, claro, hay que tener en cuenta un poco el contexto también, mientras lo vas pensando. El contexto también en el que se da esta situación, ¿no? Porque si, por ejemplo, esto ocurre en España, por ejemplo, pues se piensa que la persona en cuestión es un cara dura, pero que igualmente cuando llegue el momento simplemente va a asumir que tiene que hacer elecciones y punto, ¿sabes? Pero cuando estamos hablando de un país como Haití, que su cultura de la dictadura, por así decirlo, ¿no? Que tanto ha vivido en dictadura, eh, de repente se da esta situación extraña, después de toda la movida, de que además se consideraba que era elegido a dedo, anterior a este, bueno, era un presidente que le había puesto Estados Unidos, después de que le hubieran dado un golpe de Estado a ese mismo, o sea, perdón, antes le han dado un golpe de Estado a ese mismo para echarlo y después lo vuelve a poner a Estados Unidos, después lo vuelve a echar a Estados Unidos. Es un poco caótico todo lo que está en torno a Haití y cualquier cosa extraña, cualquier cosa, cualquier situación que se salga de lo que debería, se entiende ya básicamente que este va a ser un nuevo dictador. O que este ya se está buscando las corruptelas de cualquier manera para perpetuarse en el poder, o está hablando con algún tipo de mafia, o... Es que hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Porque si esto ocurre en un país desarrollado, se entiende que es un cara dura. Si ocurre en un país como Haití, se entiende que es un dictador. Claro, y a ver, efectivamente, la dictadura haitiana no es relativamente muy sólida en lo que respecta a esta tradición que comentábamos, ¿no?
Esto que debido a su historia es reciente, pues ha pasado por numerosos periodos en los que ha sido gobernado de manera no muy democrática. Y bueno, respecto a Jovenel Moïse, mm, no te sabría decir yo exactamente si tenía ínfulas para ser dictador o no, porque efectivamente, como has dicho, al final ha fallecido, bueno, lo han asesinado antes de que pudiese perpetuarse o no en el cargo. Sí que es cierto que intentó mantenerse por lo menos hasta el año que viene, pero en general mm, creo que no es solo por el presidente, por su cargo, por el que sucede toda esta inestabilidad ahora mismo. Es también porque yo creo que la población está bastante harta de las conexiones que tiene la clase política, la élite gobernante, con las organizaciones, vamos, con los grupos de crimen organizado. Vaya. Ujú. Que es donde entra en juego pues toda la corrupción que existe en el aparato estatal. Entonces, a día de hoy no está todavía claro mm, quién mandó a asesinarlo exactamente. Hay un sospechoso que no sé si habrás leído, es un doctor haitiano-estadounidense que han detenido en Miami, que se cree que pudo ordenar el asesinato. Sí, ahora explicaré un poco todos los implicados y qué papel tienen. Y bueno, no, esto nada, no es que que quisiera ya introducir el tema, era simplemente para decir que mm, no están muy claras todavía las causas, ni qué bando ha cometido este. Bueno, evidentemente tenía que ser alguien contrario al presidente y a sus ideas, pero vamos, yo creo que lo que mejor define a este suceso es la confusión. No sé si se han resuelto en ella, a lo mejor vosotros tenéis esta información, pero que aún así creo que sería interesante. Y ya para hablar directamente de lo que ocurrió, ¿no? O de lo que se supone que ocurrió. Eh, Porque, claro, como dice Tomás, hay mucha gente implicada de muchas formas. Y se, se tiene, o al menos se detuvieron a 18 exmilitares colombianos, ¿no? A los que se acusaron en primera instancia de cometer el asesinato, ¿no? Que sería ordenado por un tercero, como dice Cristian, ¿no? Parece, o tienen detenido como posible autora a un, que era un médico, un doctor en. Sí, Encontraron en Es un un doctor y médico. además es pastor evangélico. el pastor evangélico. De acuerdo, pero claro, hay o había varias dudas sobre cómo pudo darse esta situación, ¿no? La primera de ellas es que dicen que cómo lograron estos 18 autores, ¿no? Del asesinato, entre comillas, que obviamente no serían los 18, cómo lograron entrar en la casa, porque dice que no hubo resistencia, o sea, no hubo ningún enfrentamiento a la hora de entrar en la casa. A lo que dice que probablemente se hicieron pasar por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Que la DEA dice que no tuvo nada que ver con esto, ¿no? Pero bueno. Que claro, yo no sé. Esa sería como la primera de las incógnitas. Después también es qué información tenían estos militares colombianos, porque eran todos, se ve que militares retirados, incluso habían recibido entrenamiento estadounidense, porque habían estado colaborando con el ejército colombiano en unas operaciones y demás. También es, bueno, una de ellas era que quién era el cerebro, ¿no? O sea, qué se buscaba con el asesinato, que eso sería interesante, aunque fueran especulaciones, ¿no? Que se podría, o quién sería el más interesado, el mejor beneficiario, ¿no? De la muerte de esta persona. Y por último es bueno, y ya relacionado a esto, cómo se solucionaría la lucha de poder una vez esta persona ha muerto. También he leído
que es muy raro cómo actuaron los exmilitares, ¿no? O estos mercenarios, porque no tuvieron reparos en, por ejemplo, subir a redes sociales que ellos, por ejemplo, estaban viajando o estaban de viaje ¿por dónde Por era? República La Dominicana. República Por la Dominicana. República Dominicana, exacto. O sea, que parece un comportamiento extraño cuando tú vas a matar al presidente de un país, mostrarte de esa forma, ¿no? ¿Vosotros creéis que es por un descuido o es que pensaban que no iba o es que cometieron un error? A ver. Es que más allá de eso, según todo lo que he estado investigando y viendo a través de diferentes fuentes, va todo mucho más allá. O sea, Ujú. por ejemplo, dentro de la operación estaban implicados 3 empresarios, uno venezolano, otro colombiano y un tercero que creo que también era colombiano. Estaban implicados 24 mercenarios, 4 implicados dentro del cuerpo político haitiano, un montón de policías, entre los cuales solo se han pillado a 4. Y, y todo eso, conforme lo vas mirando, va dejando un montón de lagunas. Porque, por ejemplo, de entre los 3 empresarios estaban Antonio Intriago, que es el principal, como la figura más importante dentro de estos empresarios, ¿no? Hay que decir que 2 de ellos, tanto Antonio como Walter, que es el venezolano, tenían las empresas situadas en Florida. O sea, no sé si era en Miami exactamente, pero vamos, que era en Florida, al sur de Estados Unidos. Y el tercero, Arcángel Pretel, no está la empresa implicada como tal, pero bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Antonio Intriago. Él tiene una empresa que se llama CTU Security, que básicamente es la persona que ha contratado a estos mercenarios colombianos, ¿no? Después tenemos a Walter, que tiene otra empresa que es de leasing, ¿no? Otorga financiación y préstamos además. Y básicamente fue quien financió, ¿no? Le hizo un préstamo a CTU Security concretamente y otro a Shannon, que Shannon es el supuesto sucesor, ¿no? Christian Emmanuel Shannon. Este hombre de 63 años, que era pastor evangélico, bueno, es pastor evangélico y además es doctor. Además, una persona que vivía también en el sur de Florida, las 2 últimas décadas las ha pasado allí, y además es una persona que no tiene ningún tipo de implicación política. Es alguien que además se han hecho entrevistas a diferentes personas dentro del cuerpo político relevantes en Haití y nadie lo conoce. Nadie sabe quién es. Entonces, de hecho creo que incluso le investigaron las cuentas de Twitter y todo eso. En Twitter, por ejemplo, lo desactivó hace como 1 año o 2 años. No, mentira, mentira. Lo desactivó en 2011 porque en 2011 además hizo un vídeo en YouTube que actualmente se puede encontrar en internet. Y básicamente en él decía que había mucha corrupción en Haití y que él sería el futuro presidente de Haití, ¿no? Y además lo decía con bastante convicción. Pero claro, de ahí a que 3 empresas, una de ellas una de las más importantes de Colombia, se impliquen para que a ti, o sea, para acabar con el poder de un país y ponerte a ti una figura que nadie conoce, una persona que además es doctor y es pastor evangélico en el poder de un país. Bueno, y después que se pretendía arrestar simplemente, pero en algún momento de todo este desarrollo del plan se llegó a la conclusión de que en vez de secuestrarlo había que matarlo. Pero, pero tampoco se sabe de dónde salió la idea, ni se sabe quién fue quien la puso dentro del plan. eh, Porque realmente no. Nadie se ha querido, claro, nadie ha querido decirlo, ¿no? Se lo sabía. Pero ahí está un poco la cosa, ¿no? ¿Por qué iban a financiar este movimiento? ¿Lo iban a planear? ¿Le iban a dar tanta seriedad con una figura como esta? O sea, es como si
no sé, como si un párroco de un pueblo cualquiera de repente dice voy a ser el presidente de no sé dónde y todo el mundo le apoya financieramente, unas cuantas empresas contratan mercenarios, los movilizan. ¿Por qué? ¿Por qué algo así? Si es que nadie conoce a esta persona y ni siquiera hay un, no sé, una convicción de que vaya a ser algo que realmente vaya a funcionar, ¿no? Porque no tienen el apoyo del ejército siquiera, que no tiene ejército de Haití, pero todo se da en unas circunstancias muy extrañas, porque da la sensación de que hay, aunque parece que estoy un poco ya yéndome por las ramas a un punto más conspiranoico, pero parece realmente que hay algo más detrás que se nos escapa, ¿no? Que realmente no se sabe. Bueno, de entre estos sucesores, o sea, de entre este sucesor, que se supone que era como el que lideraba este movimiento, salieron tres mercenarios principales, ¿no? Que de entre los que contrataron, que eran Duvernay, Germán y Mario Antonio Palacios, ¿no? Estos dos primeros, Duvernay y Germán, uno de ellos murió, bueno, no sé si los dos, pero como Duvernay, por ejemplo, por lo menos sí se sabe 100% que murió tiroteado poco después de intentar escapar del palacio de Mois. Y bueno, y él era el intermediario entre los mercenarios y la empresa CTU Security. Y después tenemos a Germán Rivera, ¿no? Que participó en toda la organización y el planteamiento la planeación de todo lo que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, y todo el mundo además como que dice lo mismo, ¿no? Todos los mercenarios dicen bueno, y de hecho Duvernay fue el que dio la orden de asesinar a los mercenarios. Porque claro, les llega de la empresa supuestamente esta orden de asesinato porque se supone que él es el intermediario entre la empresa y los mercenarios, pero bueno, después ha salido Antonio Intriago de que él no, de su parte no llegó ninguna orden de asesinato, sino que era de arresto simplemente, ¿no? Que en todo el plan se pretendía arrestar y nunca asesinar. Y tenemos ahora que la empresa dice que esto es arrestar y asesinar, que no sabemos si está mintiendo de alguna manera o no. Tenemos después que aparece el presidente, una vez muerto, con pantalones vaqueros. O sea, que cualquiera podría pensar que simplemente era como un intento de secuestro que salió mal y por algún motivo tuvieron que matarlo, que sería muy raro porque, además, como has dicho tú, Jorge, no encontraron oposición al llegar a la casa. Entonces, ya como veis, se desarrollan un montón de cuestiones que hay más, ¿vale? Porque hay más cosas extrañas dentro de todo esto. Pero vamos, un poco así por encima, el principal... la principal cuestión, el principal cabo suelto es que no se sabe de dónde llega la orden de que asesinen al presidente. No se sabe. De hecho, después tenemos a este hombre, a Sanon, o a Sanon, no sé cómo se pronunciará, pero que es una persona que no tiene ningún tipo de vinculación política, que lo único que se tiene de él es un vídeo de hace ya 10 años en el que dijo que iba a ser presidente, pero vamos, como un fanático cualquiera que está en contra de la corrupción de su país y que se cree que él lo haría mejor, ¿no? Y después tenemos su cuenta de Twitter, por ejemplo, que solo tiene 65 seguidores y no sigue a nadie, una persona que es desconocida en su país. Situaciones muy extrañas. Y ahora también ha dado la casualidad de que al morir el presidente, el que era el presidente Mois, tenía que sucederle, según la Constitución, como presidente en funciones, por así decirlo, el presidente del Tribunal Supremo, que curiosamente murió unas cuantas semanas antes del asesinato de Mois. Murió por el coronavirus, ¿no? Por el COVID-19. Pero sin embargo, ahí está. Otro cabo suelto que queda. ¿Por qué? Ahora, curiosamente, matan a Mois semanas después de que muera por COVID el presidente del Tribunal Supremo, que sería el presidente en funciones. Tenemos un país que actualmente no tiene presidente. Hay un vacío de poder que se está llenando a través de todo el crimen organizado, porque ahora son las mafias las que ocupan las calles y las que están controlando la anarquía que hay en las calles, ¿no? Controlando entre comillas, porque al final sigue siendo el crimen organizado, que lo hacen todo por dinero, a través de violencia, ilegalidad.
Pero... Y ahora, por ejemplo, también ha saltado Estados Unidos diciendo que habrá que convocar elecciones a lo largo del año que viene. O sea, de este año, perdón. Pero claro, ahora ya estando implicado Estados Unidos, o sea, aunque sea verbalmente, pero al haber hecho esas declaraciones y haber tenido un pasado donde ya ha intervenido políticamente en este país, no sé, yo creo que habría que esperar al año que viene, pero bueno, no sé, ojalá se hagan en este año, pero para mí que es que las elecciones se van a alargar hasta el año que viene y ver qué ocurre. No sé qué pensaréis vosotros, pero es que quedan muchos cabos sueltos, porque por ejemplo, dije tres personas al principio, ¿no? Tres principales mercenarios, uno de ellos era el Duvernay, que ha muerto. Germán Rivera, que él ha reconocido que participó en la organización y en el planteamiento, en el plan de toda esta intervención, pero que era simplemente por cuestiones de... O sea, que simplemente se pretendía arrestar, en ningún momento matar. Y el tercero, que es Mario Antonio Palacios, ha desaparecido. O sea, está en paradero desconocido. Se cree que era otro de los principales cabecillas. Y ya está. Yo opino como tú. En plan, creo que estas situaciones suelen ser muy complicadas y tienden a alargarse, y más en una situación como la de... Así que creo que sí, que no creo que vaya a ser una solución inmediata y de hecho no creo ni que vaya a ser la más rápida. O sea, Y no, y además que, como comentábamos antes del directo, estamos en una fase que es la de la investigación que están llevando a cabo las autoridades haitianas. Y claro, en esta fase es difícil que salga información nueva, puesto que los investigadores, claro, al estar la investigación en curso, van a tratar de que no se filtre nada a la prensa que pueda dar lugar a malentendidos, más que nada para que puedan ellos llevar a cabo su operación correctamente y atar todos los cabos sueltos. No sé si me explico, pero vamos, en ese sentido, yo por lo que he visto, eh, algunas de las fuentes que he leído dicen que Cristian Sanón, este hombre haitiano-estadounidense que fue detenido en Miami, habría sido en efecto el autor intelectual del asesinato y que con este mismo acto, con el magnicidio, esperaba que hubiese revueltas populares para tumbar el sistema o algo así. Vamos, que la gente se pondría de su parte, pero vamos, como digo, no hay mucha información clara a este respecto, así que no me atrevería a decir nada de manera definitiva. Y luego también lo que comentabais acerca de los autores, de los supuestos autores del asesinato, esta veintena de mercenarios, ¿no? Que como bien decía Tomás, estarían asociados a esta empresa de seguridad colombiana. Bueno, esto de decir empresa de seguridad es un poco un eufemismo, ¿no? Porque al final son mercenarios. Pero sí, efectivamente, habrían recibido entrenamiento en Estados Unidos por haber sido militares colombianos durante su periodo en el ejército de Colombia. Entonces, estas personas, posteriormente, al retirarse del ejército y pasar a formar parte de esta agencia de seguridad, pues llevaron a cabo este asesinato, presuntamente, ¿no? Como digo. ¿Ellos qué es lo que dicen? Pues que ellos fueron allí al Palacio Presidencial de Moïse con una misión como de escolta, como de ser guardaespaldas, y que una vez llegaron se encontraron al presidente ya muerto. Bueno, esto evidentemente es difícil de creer, ¿no? Luego también es extraño que cuando se supone que una centena de policías debería haber estado resguardando la residencia de Moïse, pues no se produjera ninguna defensa del mismo, que fueran capaces esta veintena, que no estamos hablando de que entraron una o dos personas de incógnito, no. Esto tuvo que ser más llamativo, más cantoso, por así decirlo.
y que aún así llevarán a cabo el asesinato que, por lo que sé, consistió primero en la tortura del presidente, de Jovenel Moïse. Hirieron a su mujer de un disparo también, aunque no llegaron a matarla. Y no sé si estarían también sus hijos en la casa o si estarían fuera en ese momento. Pero vamos, que después de torturarle habrían acabado matándole de 12 disparos. O sea que por lo que parece se ensañaron ahí. O sea que yo por lo que creo, yo lo que creo es que la misión era efectivamente liquidar a Moïse, sean cual fueren los motivos. Y yo por lo que doy gracias es que el país, dentro de lo mal que está, no haya descendido a un caos y a una violencia generalizada que podría perfectamente haber pasado, bajo mi punto de vista. No sé qué pensaréis vosotros. Porque yo creo que los ingredientes están ahí. O sea, una sociedad en la que el crimen organizado es tan fuerte, en la que hay inestabilidad generalizada. No Es que sé. para mí se me hace muy difícil decir qué va a pasar ahora. Porque, no sé, es que es muy raro que el jefe de seguridad del cuerpo de protección, de guardaespaldas, eh, del presidente, eh, que era Joan Laguel, o Jean Laguel, no sé cómo se pronuncia exactamente, mm, me produ- eh, que no haya intervenido de ninguna manera, o sea, que se haya quedado mirando, porque además no era un suceso que se dio en cuestión de un minuto, sino que no. O sea, que les dio tiempo a torturarlo, bueno, a sacarlo de la cama, a que, para empezar, que se vistiera, o sea, que se desvistiera y se pusiera un pantalón distinto, le dio tiempo a torturarlo, porque además vieron que le habían golpeado, le habían roto las piernas a través de golpes, ¿no? O sea, combates o con... Es que no es algo instantáneo que tú digas, han llegado corriendo, lo han hecho y se han ido. No, es que además eran casi 30 personas, eran 20 y pico personas que han entrado ahí en un recinto, se supone que está protegido por guardias, que no han habido ningún tipo de tiroteo. Incluso hubo un grupo de ellos que se quedó fuera esperando. Es que es todo demasiado sospechoso, porque además después tenían dos intérpretes dentro que eran, eh, o sea, o sea, eran americanos, pero de ascendencia haitiana. Y ellos defendían que en ningún momento iban a asesinar a nadie, sino que simplemente actuaban de intérprete para renovar el poder, ¿no? Pero es que todo el mundo dice lo mismo, todo el mundo, no sé, establece las cosas de la misma manera y sin embargo se hace muy difícil saber realmente qué ha pasado porque, no sé, como que no tiene sentido lo que ocurre. Y claro, cuando no entiendes lo que está pasando, no entiendes cómo han llegado a esta conclusión, no entiendes cuál es el objetivo de asesinar a un presidente cuando no vas a poder sucederlo porque obviamente te van a culpar de asesinato, basándose en que la premisa ya es estúpida y la conclusión es imperfecta, cuanto menos, ¿no? Porque además, como hemos dicho antes, estaban haciéndose fotos de turismo todos juntos, porque además salían juntos, salían varias personas que estaban implicadas dentro de este asesinato, salían de turismo en República Dominicana. O sea, ¿por qué? ¿Por qué te vas a hacer fotos en República Dominicana, una isla? O sea, estás cercana y encima con todos los implicados juntos ahí para después asesinar a un presidente. O sea, es que no lo harías. Es que yo creo que esas personas tienen cerebro, que piensan, que sacan conclusiones lógicas y dicen, yo no me voy a hacer fotos porque voy a matar a un presidente y se me va a caer todo encima porque además como que tienen pruebas que hemos estado todos juntos, ¿sabes? Personas que no se conocen de nada, todos ex militares colombianos, que por algún casual llegaron todos juntos y mataron al presidente, ¿sabes? A mí me hace pensar que los mercenarios no sabían que tenían que matarlo hasta el momento en el que estaban ya realmente o cerca
o incluso dentro del propio recinto, ¿sabes? A mí me hace pensar eso, que realmente eran marionetas controladas por alguien que aprovechó un poco como, no su inocencia, ¿no? Porque al final ellos sabían a lo que iban, ellos sabían que iban a arrestar a un presidente y que iban a sustituir o a renovar el poder, pero no de esta forma, obviamente. No sé. Es que realmente, ¿qué va a pasar ahora? Pues me parece que va a haber un vacío de poder hasta que se puedan hacer elecciones de nuevo, que no sé quién lo va a hacer, porque parece que Estados Unidos quiere llevar la batuta. Eso me hace sospechar aún más de su posible implicación, porque ya de por sí son, que sí, que es una empresa colombiana, que es otro empresario venezolano. Bueno, perdón, dos empresas colombianas y otro, bueno, empresas no, dos empresarios colombianos y un empresario venezolano con empresas instaladas en los Estados Unidos. Después, haitianos, intérpretes que están nacionalizados estadounidenses. Mm, todas las reuniones además se hacían en Florida. Es que son demasiadas coincidencias como para pensar que Estados Unidos no tiene nada que ver. Y además, tú miras la prensa y te dicen, en Venezuela Maduro ha dicho que Antonio, no me acuerdo su apellido, perdón, Intriago, era parte de la oposición venezolana, que no tiene nada que ver con el poder, sino que todo lo contrario, ¿no? Que es un capitalista y es opositor al régimen. Incluso decían también, apuntaban a que se había reunido con Iván Duque, que es el presidente de Colombia, en alguna ocasión en el pasado, ¿no? En 2019 creo que era. Iván Duque lo que decía era que simplemente pues, que se habían encontrado fortuitamente y que por esa casualidad ya está, ¿no? Como el que conoce a cualquier persona que está dentro de una convención o una reunión de lo que sea. No sé, yo estoy viendo que en la prensa hay mucha intención de unir con los sucesos con Maduro o con Iván Duque y que se están protegiendo como pueden, y sin embargo no hay ninguna acusación contra Biden, no hay ninguna acusación contra nadie de los Estados Unidos, tío, cuando todo se ha perpetrado allí, con empresas que están situadas allí, reuniones que se han realizado allí, es que me parece jodidamente absurdo. Bueno, y también es verdad que este pastor que estaba implicado como el posible o supuesto cabeza de toda esta trama, que doctor y sacerdote, como hemos dicho antes, o sea, dos trabajos o dos oficios que son completamente opuestos a lo que sea un plan, o sea, un plan, una ejecución de un plan para acabar con una persona en el poder y ponerse a sí mismo, o sea, nadie apoyaría a esa persona y que además las dos últimas décadas de su vida, bueno, de su vida, de las dos últimas décadas las ha pasado en Estados Unidos, ¿no? En Florida también. Es que para mí son muchas casualidades como para que no haya ningún tipo de sospecha acerca de un complot estadounidense, porque es que no hay. Tú miras la prensa y nadie habla de Estados Unidos. Y no sé, porque realmente habiendo tantos cabos sueltos que se saque en conclusión, no se saca como conclusión, es que no se menciona de ninguna manera. Y yo no sé si pensáis vosotros de esta manera, pero Sí, o sea, yo es que no tenía tanto conocimiento, pero sí estoy de acuerdo contigo. Me parece muy extraño que las acusaciones se hayan visto tan limitadas, habiendo bueno, pruebas. y que Bueno, además pruebas. Duvernay, que era un ex militar también colombiano y que, como he dicho, uno de los cabecillas dentro de los mercenarios, ¿no? Lo que tenían la relación entre los mercenarios y esta empresa que controlaba Antonio Intriago. O sea que el grupo que creó es que me ha hecho mucha gracia porque los ponía en contacto a través de un grupo de WhatsApp. O sea, bastante, muy ridículo, la verdad. Cuando todo el mundo sabe o todo el mundo da por hecho ya que esos datos se comparten. O sea, que WhatsApp no es ni mucho menos eh,
O sea, que sus datos no son privados, por así decirlo, sino que WhatsApp, en caso incluso de alguna ilegalidad, puede hacer público toda esta información. Es que, no sé, es como que hay demasiados cabos sueltos que, por ejemplo, no sé, mucha gente en estos casos utiliza Telegram, que es mucho más opaco y además protege muchísimo más la información. No sé, es que parece todo de cachondeo, sinceramente, porque hacen grupos de WhatsApp, se van como de turismo a República Dominicana, no sé qué, matan al presidente, después los pillan a casi todos, algunos se van prófugos, tenemos a un sacerdote futuro presidente, un par de empresas que estaban en Estados Unidos, que si son colombianas, venezolanas, no sé, me parece, es que parece todo un chiste, sinceramente, un chiste que acaba obviamente con el asesinato de una persona, pero no sé, cualquiera que lo viera diría que es como, es rozando lo ridículo, no parece hecho por ningún tipo de inteligencia, ni por una empresa de seguridad internacional. Bueno, pues sí que es cierto que quedan bastantes cabos sueltos por esclarecer, ¿no? Mm, Como es lo que a mí particularmente me llama más la atención, el suceso del asesinato, el cómo de una centena de policías que supuestamente en ese momento estaban protegiendo la residencia presidencial, mm, vamos a ver, la corrupción en Haití, en las fuerzas de seguridad y en la clase política es un hecho, como lo es el negocio de los secuestros. Yo puedo llegar a creer que sobornaran a los policías que estaban guardando la residencia de Moïse para dejarles pasar, pero que estuvieran torturando al hombre, que es que encima tendría que estar gritando y sufriendo, y eso lo tendrían que haber escuchado los policías durante no se sabe cuánto tiempo, y después le remataran con 12 balazos 12 y que no balazos que se hicieran nada. escuchan, ¿sabes? Es que me cuesta creer, bueno, Mm, me cuesta comprender cuál fue el proceso ahí para... y esto ya es más hipótesis, no es un hecho que yo pueda decir con certeza, el cómo no, simplemente se quedaron quietos. Sí que es cierto que afortunadamente el jefe, el encargado de la seguridad presidencial, pues ha sido evidentemente arrestado, ¿no? Y hay una investigación en curso. Sí que es cierto, me parece que vi también que se había producido alguna escaramuza con este grupo, de los cuales habrían muerto dos individuos. Y bueno, más allá de eso es difícil decir quién y con qué motivaciones. A ver, yo creo que todo esto se acabará sabiendo porque no es como que hayan no sé, asesinado a un miembro del gobierno cualquiera de Haití, ¿no? Es el máximo responsable del país. Es imposible que no haya una investigación para esclarecer los sucesos y me va a parecer muy interesante el saber quiénes fueron sus responsables y cuáles eran sus motivos ulteriores. Más allá de eso, he visto que Colombia efectivamente está colaborando en la investigación, que como decía, lidera Haití. Eh, Jovenel Moïse, no sé si sabéis que bueno, era bastante contrario al régimen de Nicolás Maduro. De hecho, lo que ocurrió hace unos pocos años es que Haití se suministraba de crudo de petróleo, gasolina y derivados a través del petróleo venezolano. Y es posible que por esta política contraria a Maduro, lo que acabó pasando es que el país se quedó sin suministro. Entonces, un poco caótico, os podéis imaginar, desencadenó protestas. Aparte de eso, había sido aliado de Donald Trump. Así que yo personalmente no creo que Estados Unidos esté implicado de manera directa en este complot que ha acabado con el fallecimiento, bueno, asesinato de Moïse.
Pero sí que es cierto que quedan muchas cosas por esclarecer y yo creo que será muy interesante de ver qué es lo que finalmente termina sucediendo. No sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que respuestas acabará bien. Y bueno, respecto al proceso político, ahora mismo hay un nuevo primer ministro en el país, que de hecho fue nombrado 2 días antes del asesinato de Mois por él mismo, por decreto. Y parece que las elecciones en principio están pensadas que se celebren el día domingo 26 de septiembre y hasta entonces pues habrá que ver qué tal evoluciona la situación. Yo de nuevo me reitero en que creo que es afortunado que el país no haya caído en pues, una violencia más generalizada, en una situación como de guerra civil, ¿no? Pero vamos, no sé qué pensaréis vosotros de todos los cabos sueltos que quedan por atar y todo esto. No sabía lo de que ya habían puesto las nuevas elecciones. Y menos mal, que lo han hecho, la verdad. Pues sí. Y además, es que aunque Mois tuviera la aprobación o hubiera tratado de contentar a Estados Unidos, ten en cuenta que anteriormente también un mismo eh, presidente que había puesto Estados bueno, que había ganado en las elecciones, lo echaron gracias a Estados Unidos y al apoyo militar de Estados Unidos, consiguió volver al poder en 1994 y perpetuarse hasta el 2000, donde fue reelegido y sin embargo lo echó Estados Unidos, o supuestamente él dice que fue Estados Unidos. Claro, es que si realmente lo quita, o sea, para mí, que Estados Unidos lo único que pretende, si realmente quiere o si realmente está interviniendo en este país, es que no se perpetúe nadie en el poder, de ninguna manera, ¿no? Está obligando, es como si estuviera haciendo una especie de democracia obligada, o sea, que dure el tiempo que tenga que durar y punto, bajo cualquier o sea, da igual la circunstancia que esté ocurriendo, que, que no le tiembla la mano, ¿no? Porque como además no tiene ningún tipo de... eh, ¿cómo decirlo? No tiene ningún tipo de oposición, porque además en el poder en Haití, bueno, en Haití, en cualquier poder, en cualquier país del mundo, la persona que, que tiene el respaldo del ejército es la que tiene, por así decirlo, legitimidad, entre comillas, para gobernar, ¿no? Dentro de estos países que están tan mal organizados y que tienen tantos problemas internos. Entonces, claro, si nadie tiene, si no existe ningún tipo de poder militar y nadie tiene el respaldo del mismo, puesto que no existe, eso sí que genera mucha inseguridad y mucha inestabilidad, porque lo que realmente preocupa es que no hay una defensa del Estado efectiva, ¿no? Porque al final lo que funciona en un Estado es, tengo mucho arsenal militar, perdón, o tengo unos aliados con mucho arsenal militar. Porque al final así funciona la cosa, ¿no? Yo tengo tantos misiles, a ver cuántos tienes tú. Claro, si estamos hablando de un país que no tiene ningún tipo de potencia militar, es fácilmente dominable. Es un país que es fácilmente manipulable. Y creo que eso lo aprovecha Estados Unidos, sinceramente. Obviamente, estaría por demostrarse que algún día se demuestra algo así, ¿no? Porque es todo un poco conspiranoico y un poco dentro del mundo de una opinión muy poco respaldada dentro de algunos argumentos que se pueden sacar, ¿no? Yo entiendo lo que dices al respecto de que Estados Unidos efectivamente ha tenido una historia, ¿no? De intromisión y de injerencia bastante, bastante llamativa en lo que es el resto del continente americano, ¿no? En el siglo XX hubo numerosos procesos democráticos que se vieron irrumpidos porque a Estados Unidos no le interesaba que gobernase el socialismo en ningún país de América. Sin embargo, creo que a día de hoy, y tal y como están las cosas, y más con Biden en el poder, que creo que es una persona
no voy a decir más buena, pero sí más predecible, ¿no? Que no creo que a Estados Unidos le interese que haya inestabilidad en ningún país del continente americano y mucho menos en uno tan cercano como es Haití, porque tú date cuenta que desde una perspectiva de seguridad, para ti es mejor que tus vecinos se mantengan estables, porque yo creo que la muerte de un presidente, como es en este caso de Haití, podría haber sido perfectamente un factor generador de inestabilidad y hasta conflicto. Eso afortunadamente no ha llegado a pasar, pero creo que podría haber pasado. Entonces, yo creo que Estados Unidos habría sabido medir mejor sus, sus intenciones si realmente hubiese estado implicado en el suceso, en el magnicidio de Moïse, ¿no? Entonces, y claro, también me pregunto, ¿qué habría tenido Estados Unidos que ganar con el asesinato? Tú dices Es que que, bueno, que no se perpetuara en el poder, ¿no? claro, pero es que además es como que si tú te preguntas no solamente lo que ganaría Estados Unidos, sino qué ganaría cualquier persona que haya estado implicada en este asunto. Porque tres empresas que han perdido toda su reputación, porque se ha ido a la mierda. Después tenemos a este hombre, al doctor sacerdote, que realmente como que no tenía ningún tipo de... O sea, ¿por qué alguien te iba a respaldar? ¿Por qué tres empresas, tres empresarios importantes te iban a respaldar? ¿Y por qué uno te iba a dar préstamos? O sea, porque creo que eran como $50.000 en préstamos. ¿Por qué alguien te iba a dar algo así? O sea, ¿qué aval tiene una persona de este tipo? O sea, es que parece enteramente una marioneta. O sea, no es solamente que iba a sacar cada... O sea, que iba a sacar Estados Unidos. Me parece que Estados Unidos sería el que más ganaría de todo esto. Pero básicamente, ¿por qué alguien que quiere suceder a una persona en el poder iba a matarla cuando iban a saber que ha sido él? O sea, porque además si no se lo dice a los mercenarios, hacen lo que han hecho, que han ido de turismo a República Dominicana, se han hecho un montón de fotos todos juntos con todo el mundo, que nada más terminar en los asesinatos y todo eso, cuando ya estaban acorralados, lo primero que han hecho es llamar a este hombre, a Christian, pues se llama Christian Emanuel, a Christian, ha sido lo primero que han hecho. Y precisamente por eso lo han pillado tan rápido, porque cuando estaban acorralados, lo primero que han hecho es llamar a este hombre a preguntar qué hacían. Yo creo que realmente la intención era esa y cuando estaba muy próximo el momento, tuvieron que asesinarlo porque llegado alguna orden de algún lado, que hay gente que dice que venía de Joseph Félix, que era un exfuncionario del Ministerio de Justicia, y que actualmente también está prófugo, o sea, nadie sabe dónde está, que se supone que fue quien ordenó el asesinato a Duvernay y a Germán, ¿no? Uno de ellos está muerto y el otro dice que no tenía ni idea. Pues estamos igual otra vez. Pero vamos, que igualmente como he dicho ya, había tres personas del cuerpo político, bueno, cuatro. Estaba Joseph Félix, que era un exfuncionario del Ministerio de Justicia, Dimitri Gerald, que era el jefe de seguridad del palacio, Jean Lagel, que era el jefe de seguridad de Moïse, y después John Joel, que era un opositor que comparó a Moïse en su momento con la COVID-19. O sea, dijo que era como la COVID-19 para el país. Que además es uno de los países, de los únicos países del mundo, si no el único, puede que sea el único país del mundo, que no ha recibido todavía ni una vacuna del COVID-19. Y de hecho hay poquísimos casos registrados en Haití porque tampoco hay pruebas. O sea, que no hay PCR, vaya. Eh, es que como que a medida que vas descubriendo cosas, te vas dando cuenta de que nada tiene sentido, porque cada uno apunta a una cosa diferente, nadie considera que tenía, o sea, nadie sabía que tenía que arrestarlo, las órdenes llegaban de algún lado y nadie sabe dónde llegaban esas órdenes, porque algunos apuntan a Joseph Félix, otros apuntan directamente a Shannon, ¿no? A Christian Shannon, Christian Emmanuel Shannon, que es supuestamente el que ha perpetrado todo esto, pero sin embargo, tampoco era, o sea, que los planes no los ha hecho él, porque se han hecho a través de Arcángel Preter, que es
que es el tercer empresario implicado, que es colombiano. También lo ha hecho a través del Germán Rivera, que es uno de los que participó en esto. Pero es que además, por ejemplo, hubo varios policías dentro de Haití, del Cuerpo Nacional de Policía de Haití, que también estuvieron en estas reuniones en Estados Unidos, que sabían, bueno, que ellos dicen que el plan era ese, que era arrestarlo, que en ningún momento se habló de asesinato. Yo no sé qué pensar, pero sí se sabe que todo va desde muy adentro. Que, y que obviamente Sanon no era el que ha perpetrado este movimiento más que nada. Pero yo creo que sí, que Antonio Intriago, por ejemplo, que, bueno, Antonio Intriago, que Walter Ventanilla, perdón, y Arcángel Pretelt, bueno, este último no sé si tanto, pero yo creo que estos tres empresarios sí saben realmente, sobre todo Antonio, porque Antonio, gran parte de la prensa lo apunta como que sí sabe más de lo que dice. Y yo creo que sí sabe realmente quién está detrás. Lo que pasa es que no lo dice y no creo que lo vaya a decir. Pero quizá en algún momento, conforme avance la investigación y se sepan más cosas, acabe saliendo a la luz realmente qué ha pasado. Pero vamos, tres empresarios que confían en un desconocido sin ningún tipo de financiación, porque al final lo financia la propia empresa, sin ningún tipo de aval, buscando una sucesión en el poder que no les iba a dar ningún tipo de beneficio, porque tú, ¿por qué ibas a darle un préstamo a una persona que no tiene ningún tipo de beneficio económico para acabar con el poder de un país? O sea, no se sostiene, es que no se sostiene. Aunque si quieras echarle la culpa a Shannon, no hay por dónde cogerlo. O sea, ¿por qué iban a confiar en alguien así? Es la única pregunta que creo o sea, que es la más importante, ¿no? Que todos podríamos hacernos cuando estudiamos un caso como este, porque creo que mm, nos da a entender lo manipulado que puede llegar a estar todo, ¿no? ¿Hasta qué punto es tan fácil acabar con un país? Realmente me molesta. Me molesta que lleguen unos turistas, pues realmente iban de turistas, que se cambien, que cojan sus armas que les ha que les ha dado una empresa, que rompan en un país, que acaben con su presidente y cunda la anarquía, ¿no? Una anarquía supuesta porque al final va a seguir eh, reinando, por así decirlo, entre comillas, la democracia, ¿no? Pero Ujú. yo creo que es una de las cosas más raras que he visto en mucho tiempo, realmente. Porque yo creo que además no ha tenido la repercusión mediática que debería. Una cosa tan chocante.